Reparar abolladuras, golpes o deformaciones en la carrocería del automóvil es una de las tareas más comunes en un taller mecánico. Observa y toca el área dañada de la carrocería. Presiónala para determinar qué tanta flexibilidad tiene y de qué tamaño. Una vez hecho esto, remueve la capa de pintura con una lijadora. Usa una lija grado P36 o P80. Realiza el lijado en seco, ya que el uso de agua genera humedad y oxidación en la pieza. Suelda las arandelas separadas entre sí, 10 milímetros aproximadamente, en la parte más profunda de la abolladura. Apoya la pistola de la soldadora en la lámina y presiona el gatillo. Mantén la soldadora en esa posición hasta que se enfríe la soldadura. Inserta el eje en las arandelas. Usa la herramienta de tiro o contrapeso para extraer la abolladura. Cincela con una cuña y un martillo la parte abollada. Quita las arandelas torciéndolas. Una vez que hayas reparado la línea de la carrocería, realiza lo siguiente. Suelda las arandelas en la parte más profunda, inserta el eje y tira el área. Golpea con un martillo las áreas deformadas y dañadas. Procura no martillar muy fuerte. Quita las arandelas torciéndolas y golpea la zona periférica. De lo contrario, la lámina quedará con tensiones. Quita las marcas de pintura y soldadura con la lijadora. Pasa una lima plana sobre los puntos que aún sobresalen para exponer las abolladuras remanentes. Baja cualquier punto alto utilizando el martillo de pico. La estructura metálica del automóvil soporta a las demás partes y sistemas, además de alojar y proteger a los pasajeros. Se conforma por dos elementos, el chasis y la carrocería. El chasis está construido con piezas tubulares, acanaladas y rectangulares, que están soldadas o remachadas entre sí. También se usan travesaños para reforzarlo. Es rígido y fuerte para resistir todos los golpes ocasionados por las irregularidades del camino. La carrocería es la parte externa del automóvil y en su interior se alojan a los pasajeros y la carga. Existen 4 tipos de estructuras. Chasis con carrocería separada. En este tipo de estructura, la carrocería y el chasis son independientes y solo están atornillados. Por eso se pueden separar para repararse. Esta carrocería se utiliza en vehículos todoterreno, furgonetas, entre otros. Plataforma con carrocería separada. Una plataforma es un chasis más ligero, con varios elementos soldados entre sí. La carrocería es independiente y se une a través de tornillos. Este tipo se utiliza en vehículos semi-industriales y algunos vehículos de turismo. Carrocería monocasco. El chasis y la carrocería forman una pieza única y solo las puertas, la tapa del motor y la cajuela se pueden desmontar. Es poco utilizada porque su reparación es muy complicada. Carrocería autoportante. En este tipo de estructura, la carrocería está unida al chasis y cuenta con varias piezas desmontables, como aletas delanteras y traseras, tapa del motor y cajuela, parachoques, parrilla. Este tipo de estructura es la que más se utiliza. Al conocer los tipos de estructuras y familiarizarte con ellas, podrás identificar de mejor manera la reparación y las refacciones necesarias para dejar satisfecho a tu cliente. El sistema de transmisión hace llegar el movimiento del motor a las ruedas del automóvil y permite al conductor controlar su velocidad. El funcionamiento del sistema de transmisión inicia con el embrague o clutch. Está acoplado por un extremo al volante de inercia y por el otro está unido al eje principal, que transmite la potencia del motor a la contraflecha haciéndola girar. Cuando el conductor presiona el pedal, el embrague interrumpe el movimiento, permitiendo que la palanca de velocidad haga los cambios entre engranes sin dañarlos. Caja de cambios o de velocidades. La palanca mueve a los sincronizadores. Estos se acoplan a los engranes de velocidad, uniéndolos al eje de salida para transferir el movimiento de la contraflecha.
Cada pareja de engranes corresponde a una velocidad diferente. Engrane único. La palanca lo acopla en medio de la contraflecha y el eje de salida, invirtiendo el giro para que el vehículo se mueva en reversa. Mientras el embrague esté acoplado, todos los engranes, con excepción del único, estarán girando continuamente con su compañero. Árbol de transmisión. Es un tubo largo que está conectado al eje de salida y transfiere el movimiento a las ruedas traseras a través del diferencial. Diferencial. Es un conjunto de engranes que permite a las ruedas girar a diferente velocidad. Por ejemplo, cuando el automóvil da vuelta, la llanta interior gira menos veces que el exterior. Aconseja a tu cliente usar correctamente el embrague, ya que alargará la vida útil de la caja de cambios. Automática. Una transmisión automática hace por sí mismo la selección de las velocidades cuando el automóvil avanza, sin necesidad del conductor. Los cambios más comunes son P, parking, N, neutral, R, reversa, D, drive o marcha hacia adelante, y L, cambios bajos. A continuación revisaremos el funcionamiento de uno de los tipos de transmisión automática. Funciona con un grupo de piñones conocido como tren de engranes planetarios, a los que llega el movimiento generado por el motor, a través de un convertidor compuesto por una turbina, estator e impulsor, que mueven el aceite para transmitir la potencia. El cuerpo de válvulas se encarga de distribuir el aceite para mover a los embragues que acoplan al tren de engranes, y así poder hacer los cambios de velocidad. Al igual que la transmisión manual, tiene árbol y diferencial. El funcionamiento de la transmisión automática es más complicada que la estándar, debido a que tiene más elementos, pero la tendencia de los automóviles es usar una, debido a que es más fácil conducir en ciudad. El sistema de dirección orienta las ruedas directrices del vehículo, que generalmente son las delanteras, en la trayectoria que marca el conductor gracias a la acción de varios elementos que transmiten el movimiento del volante. El sistema de dirección funciona a través de los siguientes elementos. Columna o árbol de dirección. Transmite el movimiento del volante a la caja de dirección, compuesta básicamente por el piñón y la cremallera. Caja de dirección. La columna hace girar el piñón, que a su vez mueve la cremallera de un lado a otro. Barras de acoplamiento. Están sujetas a la cremallera y transmiten a través de sus rótulas el movimiento a los brazos de dirección acoplados a las ruedas. Existen varios tipos de asistencia que se ensamblan al sistema de dirección para reducir la cantidad de esfuerzo que el conductor debe aplicar para realizar las maniobras con el vehículo. Conócelos para brindar un mejor servicio. Diagnóstico de la transmisión automática. Tú, como mecánico, debes realizar un buen diagnóstico de la transmisión automática. Así evitarás un daño mayor a esta, lo cual se verá reflejado en el bolsillo de tu cliente. Para detectar averías en la transmisión, sigue estos pasos. Realiza un escaneo con el equipo de diagnóstico para detectar fallas en la transmisión. Revisa el nivel del aceite con la bayoneta indicadora de la transmisión, con el motor funcionando, así como el estado del lubricante. El color del aceite debe ser rojo claro. Busca las posibles fugas en los componentes de la transmisión. Estas pueden afectar los cambios de la velocidad. Pon en marcha el motor con el vehículo en reposo, para verificar si genera demasiado ruido. Prueba los cambios de velocidad con el freno de mano e indica si existe un problema. Verifica si sale humo de la transmisión. Esto es un indicador de sobrecalentamiento. Después de la revisión con el vehículo detenido, un recorrido te dará más datos acerca de una posible avería. Los puntos a detectar son los siguientes. Deslizamiento. Si la transmisión se tarda en hacer los cambios de velocidad, indica que se necesita hacer un cambio de aceite. Mala aceleración. Si al vehículo le cuesta acelerar, se debe a un nivel bajo de lubricante. Problemas en el árbol de transmisión. Si emite ruido, realiza una inspección visual para detectar algún elemento en mal estado.
Problemas mayores. Si no entran los cambios o no avanza el vehículo, este debe ser llevado a revisión. Si detectas alguna falla en la transmisión automática, indícale a tu cliente que necesita llevar su vehículo con el fabricante para hacer los ajustes necesarios. Es importante que conozcas las fallas más comunes en el sistema de dirección. Causas de la falla. Rodamientos flojos de las ruedas delanteras. Amortiguadores defectuosos. Conexiones y rótulas que pueden estar flojas o gastadas. Una dirección dura puede ser causada por banda impulsora de la bomba de dirección hidráulica floja, problemas en la bomba, bajo nivel de lubricante. Esto puede ser causado por fallas en componentes que no son de la dirección. Por ejemplo, por presión incorrecta de los neumáticos. También, las ruedas delanteras pueden estar mal alineadas, o la vibración puede deberse a que los cojinetes de las ruedas estén flojos. Cuando parece que la dirección se desvía, puede ser por neumáticos con la presión incorrecta, una mala alineación de las ruedas, cojinetes flojos o gastados, o amortiguadores en mal estado. El sistema de dirección hidráulica necesita de líquido para funcionar correctamente. Este debe ser transparente, de color rojo brillante y de consistencia aceitosa. Si el líquido está degradado, deberás vaciar el depósito y hacer un cambio. El procedimiento para reemplazar el líquido de la dirección es el siguiente. Localiza el depósito de líquido de la dirección hidráulica y retira la tapa. Retira la manguera inferior de la bomba de dirección. Escurre el líquido en una bandeja de drenado. Vuelve a colocar la manguera inferior de la bomba. Llena el depósito hasta el punto máximo de llenado. Vuelve a colocar la tapa del depósito. Arranque el motor y gira el volante completamente hacia la izquierda, luego a la derecha varias veces. Después apague el motor. Retira la tapa del depósito y verifique el nivel. Agrega líquido si es necesario. Pide a tu cliente que revise el nivel cada mes. Si nota que éste baja constantemente, puede haber una fuga. El mantenimiento preventivo de la dirección hidráulica puede evitar daños mayores. De las ruedas. Mantener las ruedas del automóvil en buen estado es una parte vital para la seguridad del conductor y de los pasajeros. Por eso, realiza las siguientes pruebas. La prueba de presión te ayudará a verificar que los neumáticos tengan un nivel correcto de aire, pues si este es bajo, dificultará la conducción, incrementará el consumo de combustible, el neumático se agrietará. La presión adecuada de los neumáticos se encuentra en una etiqueta en el marco interior de la puerta del conductor, en el manual del fabricante o en la tapa del depósito de combustible. Para revisar la presión, espera a que el neumático esté frío, por lo menos media hora sin circular. Retire el tapón de la válvula. Coloque el manómetro. Toma la lectura y compárala con la presión indicada por el fabricante. Vuelve a colocar el tapón de la válvula. Si la presión del neumático es baja, deberás introducirle aire con un compresor. Para esto, retira el tapón de la válvula. Conecta el manómetro a un compresor e infla el neumático a la presión correcta. Vuelve a colocar el tapón a la válvula. Para evitar un accidente, verifica que el conjunto llanta-neumático esté bien colocado. Para ello, revisa los tornillos que fijan la llanta con el neumático, ya que pueden presentar daños en las cuerdas. Revisa con una llave dinamométrica que el par de apriete de los tornillos siga la especificación del fabricante, que por lo general está entre los 90 y 120 newtons. El espesor del dibujo de un neumático es lo que permite que el vehículo tenga buena adherencia al piso.
Si el dibujo tiene una profundidad de 2 milímetros o menos, es necesario cambiar los neumáticos. Para cambiar una rueda, sigue estos pasos. Coloca calzas en las ruedas que no vas a cambiar. Quita el tapón de la llanta con un destornillador plano. Afloja las tuercas con la llave. Coloca el elevador hidráulico y levanta el automóvil de 10 a 15 centímetros. Quita las tuercas y retira la rueda jalando hacia ti. Coloca el neumático de repuesto y verifica que los orificios estén alineados. Aprieta las tuercas con las manos para que no se mueva la llanta. Baja el automóvil y retira el elevador hidráulico. Ajusta las tuercas con la llave en sentido de las manecillas del reloj. Nunca debes estar debajo del vehículo cuando hagas un cambio de neumático. Aplica estas pruebas cada vez que hagas una revisión a algún automóvil. Así podrás informar a tu cliente el nivel de desgaste de los neumáticos para cuidar de su seguridad al volante. La suspensión del automóvil previene accidentes y daños a la estructura del vehículo y permite que los pasajeros viajen cómodamente, incluso cuando el terreno es irregular. Amortigua los golpes que experimentan los neumáticos sobre el suelo. Controla y protege la dirección. Asegura la maniobrabilidad del vehículo al mantener las ruedas pegadas al pavimento. Sostiene el peso del vehículo y lo mantiene a la altura adecuada. Resortes. Si el automóvil avanza y se encuentra con un defecto en el suelo, los resortes se comprimen y se expanden para disipar la energía del golpe. Amortiguadores. Tubos que se expanden y comprimen al mismo tiempo que el resorte. Tienen cámaras llenas de gas o aceite, comunicadas por pequeños orificios. Cuando el resorte se mueve, el fluido del amortiguador pasa de una cámara a otra, lo que hace que el rebote sea más lento hasta que desaparece. Barras estabilizadoras. Barras en forma de U, que unen a las dos ruedas de un eje y están unidas a los elementos de la suspensión y a la carrocería. Estas permiten que el vehículo se mantenga estable cuando gira. Brazos de control u horquillas. Están en la parte inferior de la carrocería y se acoplan al chasis por medio de bujes. Se conectan al mango por la rótula, que está en el extremo de la carrocería. Rótulas. Permiten el movimiento en todas direcciones y es la unión entre el buje y los brazos de control. Es la parte que más se desgasta, porque es la que más se mueve. Manguetas. Pieza que une al buje de la rueda y la rueda a los elementos de la suspensión. En el interior del buje se montan los rodamientos o cojinetes, que garantizan el giro de la rueda. Tornillo estabilizador. Conectan directamente a la barra estabilizadora con el amortiguador o con la horquilla, según el diseño del automóvil. Auxilian a mantener el control del automóvil y a nivelarlo en las curvas para evitar volcaduras. De suspensión. Para realizar un buen diagnóstico de la suspensión, debes hacer un recorrido en el automóvil para detectar posibles fallas. Las más comunes son las siguientes. Si se escuchan ruidos o rechinidos, sobre todo en terrenos irregulares, puede ser porque los elementos estén muy desgastados o les falte lubricación, como las rótulas o los bujes. Esto ocurre cuando la barra estabilizadora se dañó por recibir un golpe fuerte en el camino, o el automóvil carece de ella. Esto sucede cuando los elementos de soporte, como los resortes o los amortiguadores, se desgastan y se vencen. Los amortiguadores en mal estado ocasionan fallas, como rebote del vehículo cada vez que golpea un tope o bache, oscilación en la parte trasera, golpes en el área donde se encuentran los neumáticos. Cuando se detectan estos problemas, la solución es reemplazar el juego completo de amortiguadores, o cuando menos los del eje donde está la falla. ABS evita el bloqueo de los frenos cuando el conductor pisa el freno hasta el fondo, lo que puede provocar que pierda el control del vehículo. El sistema de frenos ABS se compone de los siguientes elementos: módulo de control electrónico, unidad hidráulica,
Sensores de la rueda. Este sistema se añade al circuito de frenos hidráulicos. Cuando el conductor frena bruscamente, una o varias ruedas reducen sus revoluciones, y el sensor se encarga de detectar cuando una rueda disminuye su velocidad más que las otras, lo cual indica que va a bloquearse, así que la central electrónica hace que la bomba hidráulica disminuya la presión del líquido para evitar el bloqueo de la rueda. Al reducir la presión del líquido de frenos en la rueda que se va a bloquear, el sistema ABS asegura la estabilidad del vehículo sin importar si el frenado es lento o brusco. Un problema común en el sistema de frenos hidráulicos es el llamado pedal esponjoso. Este puede ocurrir por dos razones: mal funcionamiento del cilindro maestro o la presencia de burbujas de aire en el líquido de frenos, producidas por sobrecalentamiento del sistema. Para descartar al cilindro maestro como causa del problema, bloquea las mangueras de freno de las ruedas con una pinza. Enciende el motor y acciona el pedal. Si está duro y alto, significa que el cilindro maestro funciona correctamente. Para detectar cuál freno origina el pedal esponjoso, empezando por las ruedas traseras, retira una por una las pinzas de cada manguera. Oprime el pedal justo después de retirar cada pinza. Si está firme, la rueda no origina el problema, pero si el pedal se siente esponjoso, esta rueda es la causa. Para corregir el problema, debes purgar el freno. Antes de hacer la purga, verifica que el motor se encuentre apagado y frío y que el tanque de líquido de frenos está lleno. Si no, rellénalo. Durante la purga, deja abierto el tanque de líquido. Viste tu equipo de seguridad. Para hacer la purga, retira la protección que cubre el tornillo de purga e inserta el extremo de una manguera transparente. Introduce el otro extremo de la manguera a un recipiente que contenga líquido de frenos nuevo. Afloja el tornillo con una llave. Pide ayuda a un compañero para que pise el pedal del freno con fuerza y lo suelte lentamente. Esto debe repetirse hasta que veas que el líquido fluye por la manguera sin burbujas de aire. Pide a tu compañero que pise el pedal a fondo para que puedas apretar el tornillo. Coloca nuevamente la protección. Vuelve a rellenar el depósito hasta el nivel indicado, para evitar que entre aire nuevamente. Coloca la tapa del tanque. Para que el sistema de frenos funcione correctamente, debes cambiar el líquido, cuando menos una vez cada 2 años. Para hacerlo, vacía por completo el tanque con una jeringa y llénalo con líquido nuevo. Abre el tornillo purgador para que salga el líquido viejo almacenado en las mangueras del sistema. Hazlo con cada una de las ruedas. Cierra el tornillo purgador de cada rueda cuando veas salir el líquido nuevo. Para esto, tu compañero debe pisar el pedal a fondo. Para retirar el aire que se introdujo en el cambio, purga cada una de las ruedas siguiendo el procedimiento anterior, en este orden: rueda izquierda trasera, derecha delantera, derecha trasera e izquierda delantera. Para los vehículos que cuentan con sistema de frenos ABS, hay que revisar el manual del fabricante, ya que el purgado se realiza en diferente orden. Los frenos. El sistema de frenos requiere mantenimiento y revisión constante. Por eso, necesitas saber cuáles son los problemas más comunes. Provocados por vibración excesiva de los componentes mecánicos. Varias balatas utilizan seguros de sujeción. Pueden aflojarse y golpearse contra la mordaza. Verifica que las balatas estén aseguradas. Se deben a que las balatas están en contacto constante con el rotor y con el disco. Esto ocasiona que las líneas de frenado del rotor y tambores sea de color azul. Verifica que los pernos y pistones de la mordaza deslicen adecuadamente. Otro problema es que los frenos se amarren o se traben. Esto puede ser causado por componentes mecánicos. Cuando un tambor está gastado, hay resortes en mal estado o balatas que no cumplen con el espesor o geometría especificadas por el fabricante. Componentes hidráulicos.
Las mangueras de líquido pueden estar dañadas o rotas. Esto provoca un desgaste prematuro de la balata y el amarre. Para identificar algún problema con las mangueras, separa el cilindro maestro del booster. Si se libera la rueda, el problema no es hidráulico, sino mecánico. Si la rueda sigue trabada, desconecta una por una las tuberías del cilindro maestro. Si se libera la rueda en una de ellas, en esa línea está el problema. Si el problema persiste, abre el tornillo purgador correspondiente a la rueda amarrada. Si ésta se libera, el problema está en la manguera. Necesitas reemplazarla por una nueva. Cuando el pedal de freno está duro, aunque el conductor lo presione con fuerza, el vehículo no se detiene. Para diagnosticar, haz lo siguiente. Con el auto apagado, pisa el pedal de freno hasta que se sienta duro. Disminuye la presión sobre el pedal del freno y enciende el motor. Si el pedal no baja de 5 a 2.5 centímetros, significa que el booster no está funcionando. Para diagnosticar el problema en el booster, usa un vacuómetro. Si funciona, debe recibir de 15 a 20 pulgadas de mercurio de vacío. Si la lectura marca un valor menor, puede haber un problema en alguna válvula, un filtro obstruido o una manguera del booster doblada. Otra causa del pedal duro son las mangueras de freno dobladas o bloqueadas. Otra, los pistones de la mordaza o cilindros de la rueda trabados. Para revisarlo, quita los tornillos purgadores de cada una de las ruedas. Conecta los manómetros en su lugar. Al realizar la prueba, la presión debe ser la misma en las 4 ruedas. Si alguna medición es distinta, entonces hay problemas en algún elemento de esa rueda. Dile a tu cliente que en cuanto detecte una falla en los frenos, es indispensable hacer la revisión para evitar posibles accidentes.